Gracias, buenas. Bienvenido a otro espacio más de Sala de Análisis, un espacio donde el debate informado se convierte en una herramienta para comprender los grandes desafíos de la República Dominicana. Hoy tenemos muchos temas. Vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vamos a hablar de ciertas informaciones que se han dado y tenemos un invitado especial, un invitado luz que nos va a hablar del nuevo Código Penal de la República Dominicana. Gracias. Queremos darle las bienvenidas a nuestro invitado, un amigo, un pueblano, hermano, eh, César Amadeo Peralta Gómez, un gran jurista que estaba al día con lo que son los tiempos. El Código Procesal Penal, él es para mí de los primeros abogados, para no decir el primero, que comenzó a estudiar y hacer análisis de la profundidad de lo pro y lo contra del código. Con la venia de César Amadeo Peralta Gómez, oye, se terminan los juegos en grande. Sí, muy bueno, excelente. Los excelente. dominicanos debemos sentirnos orgullosos de nuestros atletas, de los organizadores, comité organizador, de los ministerios que tuvieron que ver con esos deportes, las Fuerzas Armadas, que es la madrina de la mayoría de atletas. Todos son guardia, policía, marino, Fuerza Aérea. Al presidente Abinader por dar los recursos a tiempo y la gran organización, las 45 medallas de oro, 145 medallas. 46 de oro y 37 de plata. Debemos felicitarnos todos los dominicanos y por la buena evaluación que los atletas y las delegaciones expresaban por la organización y el trato y la comodidad que tenían. En eso vamos a felicitarnos todos los dominicanos por haber cumplido. No, me fue extraordinario. La organización fue muy buena, excelente organización. Los atletas jugaron su papel. Nosotros nos proponíamos 125 medallas y nos fuimos a 150. Oye, excelente, excelente. Tuvo más luz que sombra. Entonces, debemos felicitar al Partido Revolucionario Moderno por el proceso recién pasado, bajo mi criterio, inteligente, pero no democrático. Sí, hay que felicitarlo. Pues no cayeron al pasado. Esperamos que se sigan manejando así. Y lo otro es que todos estos acontecimientos han llegado en el mes de la restauración. Queremos felicitar a la Comisión de Efemérides de Patria, encabezada por nuestro amigo Juan Pablo Uribe. Muy bueno. Entonces, con ustedes, el doctor César Amadeo Peralta Gómez. Don César, buenos días y bienvenido a Sala de Análisis. Sí, agradecido con la invitación. De este lado, siempre luchando, siempre en busca del moro perdido, fajado desde que amanece y deseándole a todo el país un feliz inicio de semana. Qué bueno. Don César, el tema obligado, háblenos del Código Penal, el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Sí. A medida que van pasando los días, el país se ha ido enterando de todas las novedades que trae este código. Yo realmente he sido el primer abogado que ha venido llamando la atención sobre las disposiciones que el código trae, y lo hago con la intención de que las personas hagan el mayor esfuerzo posible y lo lean. Usted puede buscarlo en Google. Se llama la ley 74-25, porque a través de este podcast posiblemente el tiempo no da para uno desmenuzar de raíz ese código. Entonces, imagínate, este código tiene 73 delitos nuevos, que las personas anteriormente cometían esos delitos y no le pasaba nada.
pero vienen figuras jurídicas nuevas, como por ejemplo la concurrencia de delitos, en donde una persona anteriormente, cuando cometía un delito, cometía otros delitos concomitantemente y lo juzgaban y lo condenaban por el delito mayor y los otros se le quedaban de bola en el expediente. Eso es acumulación de penas. Entonces, la acumulación de penas es otra figura jurídica también que viene en donde a una persona le podrán acumular las distintas penas. Otra novedad, cuando se habla de que la pena va a aumentar a 60 años de prisión, la pena máxima, por la concurrencia de delitos y por el cúmulo de penas. Pero de igual modo, ahí hay figuras como las penas complementarias. Eso van a ser penas adicionales a la prisión correccional que le van a imponer a una persona. Y también las penas sociojudiciales, que son otras penas de seguimiento luego de la persona haber cumplido la condena. Entonces, yo desde hace tiempo vengo también llamando la atención de todos los profesionales en todas las áreas para que le pongan atención a las penas complementarias. En esas penas complementarias, un profesional, el juez pudiera hasta suspenderle el ejercicio de su exequatur por un periodo de hasta 3 años si cometió un delito utilizando la profesión. Y ahorita le voy a poner algunos ejemplos. Pero también el juez pudiera revocarle de manera definitiva el título habilitante o el oficio al que se dedica, dada la gravedad del hecho en la violación al Código Penal. Y un ejemplo práctico es el siguiente. Vamos a imaginarnos en esas penas complementarias que un periodista o varios periodistas cometieron un delito como por ejemplo el de injuria o el de difamación o el de hostigamiento. Entonces, al momento en que el juez vaya a tomar la decisión y basado en la gravedad de eso, no solamente le va a poder suspender el exequatur hasta por 3 años a ese comunicador, sino que el Ministerio Público también podrá solicitarle a un juez algunas medidas provisionales, como por ejemplo la incautación de estos micrófonos, por decirlo así, la incautación de las pantallas de televisión, las cámaras, el escritorio, las luces, todo lo que ha servido para la comisión del delito está dentro de las previsiones del Código Penal. Y al momento final en que el juez tome su decisión y encuentre, y estoy poniendo el ejemplo de un periodista, pero puede ser un agrimensor, puede ser un abogado, puede ser un auditor. Al momento en que el juez tome su decisión, no solamente podrá decidir suspender el exequatur, también el juez puede decidir revocarle de manera definitiva el título habilitante, pero también ordenar el decomiso de los bienes que previamente habían sido incautados para ser entregados a la víctima que se querelló del proceso y con eso garantizarle los daños y perjuicios de que la persona sea acreedor. Pero de igual modo también deben ponerle mucha atención al tema de la responsabilidad penal de todas las sociedades comerciales y todas las empresas. Entonces, el código es tan amplio que a veces pongo ejemplos prácticos como por ejemplo el de la prensa. ¿Qué quiere decir eso? Si un comunicador se ve envuelto en un delito de violación al Código Penal, la empresa también, la sociedad comercial también podrá ser declarada penalmente responsable de la comisión del delito que cometió el comunicador. Y a la empresa la pueden condenar concomitantemente al pago de los daños y perjuicios, pero de igual modo el juez pudiera disponer el cierre, por ejemplo, del programa durante un periodo de hasta 5 años para que salga del espectro radial, pero también el juez pudiera revocar de manera definitiva la licencia habilitante que le otorgó el Indotel
a esa planta televisora o a ese medio de prensa escrita o a lo que sea. Entonces, las penas complementarias junto con la responsabilidad civil de las sociedades comerciales es algo a lo que tienen que ponerle atención. Por eso, cuando yo comencé hablando del código, yo le hacía hincapié y siempre decía, yo no sé dónde están los dueños de medios con este tipo de disposiciones, porque para mí que deberían estar haciendo una huelga en el Congreso y no lo veo a ninguno. Entonces, al final de cuentas, fíjense cómo los bienes de la empresa, de la sociedad, van a pagar los daños y perjuicios que cometa otro. Para nosotros los abogados, eso viene siendo un tema inconstitucional porque la responsabilidad penal debe ser personal, como lo establece la Constitución. Entonces, aquí ahora se aperturó una especie de responsabilidad penal en cascada. Ahora yo cometo el delito, por ejemplo, de injuria, difamación, y entonces somos responsables un grupo, incluido si aquí habemos 3 personas y los 3 emitimos algún juicio, algún comentario que algún funcionario, alguna persona lo encontró que le afecta su imagen, su honor, su honra personal, nosotros, para que ustedes sepan, nosotros aquí constituimos una asociación de malhechores. Así lo prevé el código. Entonces, ahí es cuando yo reitero, lean el código va a trancar mucha gente, hay gente que va a estar preso y no van a saber por qué, y es que el código es muy amplio y le va a dar muchos problemas. Doctor, una pregunta, y eso, muchos de esos artículos del código y el que usted acaba de mencionar, me parece que chocan con la Constitución. Mira, el código nació con tantos problemas que te voy a poner dos muestras demasiado palpables. Lo primero, imagínate un código penal, primero que no ha entrado en vigencia y de una vez hay que hacerle una modificación. Eso no se había visto. Sí. Esa es una. 2, acabando de entrar en vigencia, nombran una comisión de varios notables para que revisen el código. Eso tampoco yo lo había visto. O sea, acabando de entrar y hay que revisarlo. Entonces, una tercera causa, no bien el código había entrado en vigencia cuando ya el Tribunal Constitucional está apoderado de 16 recursos de inconstitucionalidad contra muchos de esos artículos, cerca de 87 artículos. Se pretende que sean declarados inconstitucional. Y todavía yo, que conozco bien el código, todavía no he tenido el tiempo de depositar como 10 recursos de inconstitucionalidad contra varias cosas que hay ahí que no tienen sentido, cosas descabelladas, muy mala redacción. Y mira qué contradicción. Yo considero que el Código Penal es un código que trajo disposiciones buenas, porque lógicamente necesitábamos un Código Penal. Tiene muchas cosas buenas, pero entonces tiene un 10% de cosas que uno se pregunta quién inventó una cosa así, de dónde salió eso. Y eso es lo que va a tener el Código Penal dando vueltas en el tribunal en los próximos 3 o 4 años. Y para mí te diría, para mí es casi una vergüenza decir que un código nuevecito, el Tribunal Constitucional lo agarre y lo mutile por toda parte por no haber hecho un mejor código consultando, por ejemplo, al propio Colegio de Abogados, que por ley es el asesor natural del Estado, pero de igual modo consultando a los abogados que ejercen el derecho penal, que son los que te pueden orientar y decirte si esto está bien, si esto está mal,
si esto raya contra la Constitución. Todo el mundo sabe, por ejemplo, una persona que sea graduado de licenciado en Derecho, y se lo digo responsablemente, y que no ha ejercido la profesión, no puede tener la capacidad de crear un proyecto de código penal sin haber ejercido la profesión, porque por eso es que el código tiene todos esos problemas. Porque cuando los abogados en ejercicio analizan todo ese conglomerado de artículos, dicen, pero ¿y qué pasó aquí? Entonces, ¿cómo un código habrá pasado por la mano de tantas personas? Nadie lo advirtió. Las personas se sorprenden de la prisa para aprobar ese código y al final de cuentas que el Tribunal Constitucional lo mutile. Y esa palabra, por ejemplo, que algunas personas se justifican diciendo, bueno, es que ese fue el código posible. Eso no es verdad. Eso para mí, eso es una palabra, mire, de gente sin vergüenza. El código pudo haber salido mejor de ahí. Eso no es que eso fue lo posible, no, 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 no. Busquen a las personas que manejan el tema penal, asesórense en el colegio de abogados y usted verá que la situación va a ser diferente. Doctor, he visto, yo soy periodista y mi colegio, el colegio de periodistas no ha dicho nada en torno a eso, prácticamente no han opinado. Claro, no se le invitó, no se le invitó, igual que al colegio de abogados, pero no han dicho Bueno, nada en ese sentido. la- Y la- yo estoy esperando que ellos se diga algo, porque aquí hay muchos artículos muy controversiales, ¿entiendes? Que hay que analizarlo, hay que estudiarlo, y nadie ha dicho nada. Claro, lo, y eso es ley. lo que yo entiendo es que el Congreso, en ambas cámaras, sus asesores, han cometido errores. Porque los asesores, yo tengo entendido que en materia penal tenían la responsabilidad de establecer cada artículo como debe ser, como manda la ley, para proteger a los diferentes sectores. Por ejemplo, lo de los medios de comunicación. Yo entiendo que se armó una campaña de ley Mordaza. Para mí no había ley Mordaza. Para mí lo que existía era que los que viven en unos medios alternativos, despotricando al mundo, se agarraron de ahí para involucrar a los formales y tradicionales para ellos defenderse. Entonces, dan un año de vacación ley. César Amadeo Peralta Gómez tenía un año estudiando y diciendo lo que había que hacer. Y esos sectores que se sentían afectados un mes y pico antes que salen en protesta. Entonces, si los asesores de ambas cámaras no tuvieron las grandes luces, también los sectores que se sentían afectados, que pasaron 10 meses sin salir a defender sus derechos. Doctor, hay dos artículos que llaman mucho la atención. Ya usted ha hablado de ello en otros programas. Es el artículo 328 y el 222. ¿Qué usted puede decirnos esos artículos? Recuérdame de que el 328. El 328 habla de conducta sancionada, o sea, amenazar o intimidar a la víctima de infracción grave o muy grave. Bueno, amenazar a una víctima, o sea, eso siempre ha estado, inclusive en la legislación anterior. De hecho, amenazar a un abogado, eh, pero ahora este código trae inclusive dos figuras que son las amenazas en el ámbito jurisdiccional. Y es cuando una persona amenace a un juez, a un fiscal, a una secretaria, a un alguacil, a un perito. En el artículo específicamente 331
el código en relación a esas amenazas, esa intimidación, le tiene una pena de 2 a 3 años de prisión, que usualmente a quienes le puede ser aplicada es a los abogados. El otro tema, por ejemplo, fíjate que es una problemática que se da mucho en todos los cementerios en el interior del país y suceden cosas que la población tampoco la sabe y son las siguientes. El artículo 222 del Código Penal habla del ultraje a tumbas y cadáveres y ahí también sanciona de varias maneras lo siguiente. Primero, cuando se esté cometiendo cualquier acto de brujería, hechicería, cualquier acto supersticioso, y siempre que se encuentre presente cualquier parte del cuerpo humano, léase un cráneo, una mano, un pie, un fémur, ahí hay una pena de 5 a 10 años de prisión para todos los dueños o brujos que se encuentren bajo esa condición. Pero de igual modo el código le trae una pena que puede llegar de 5 a 10 años para todo el que se roba un muerto, para el que vende el muerto, para el que compra un muerto, para el que se roba un ataúd, para el que venda el ataúd, 10 años para el que compra el ataúd, 10 años para el que saque a un muerto para cogerle los dientes, como ha sucedido. Entonces, todo ese tipo de ultrajes viene contemplado ahí en el código porque eso es una problemática en donde muchos cementerios, usted la ve, las tumbas rotas, las tumbas inclusive hasta sin la caja. Y fíjate que le digo, hay cosas que suceden que la gente no lo sabe. A veces se entierran a un difunto y cuando no lo entierran así bajo tierra, sino en las otras tumbas que son como aéreas, esos ladrones fácilmente han desmontado esas lápidas, se llevan el muerto o sacan el muerto, se roban el ataúd, dejan el muerto tirado y vuelven y te cierran la lápida. Entonces, cuando esa disposición fue puesta en el código es porque es una problemática que sucede en los cementerios, la venta de esos ataúdes usados. Y el mayor peligro que tienen las familias es precisamente cuando se trae a un difunto del extranjero, en donde el féretro tiene inclusive otro valor superior al que aquí fabrican. Aquí, por ejemplo, te pueden fabricar un ataúd de pino que se ve bonito, pero es diferente al que fabrican en los Estados Unidos. Entonces, todo eso se vende y se compra. De igual modo también es importante que las personas sepan que el código le trae una pena de 5 a 10 años de prisión para todo el que comercialice con un objeto robado. ¿Y a qué se contrae eso? Cada vez que a una persona, por ejemplo, le roban el retrovisor, le roban la insignia que trae el vehículo, le roban los aros, las gomas, el ladrón, por ejemplo, va a tener una pena, pero todo el que le compre esas piezas robadas, aun sea en una vivienda, todo el que compre objetos robados y lo venda, el código le tiene de 5 a 10 años de prisión. Por eso a veces yo he dicho, atención a toda esa tienda de repuestos que hay en la calle 20, en el sector de Villas Agrícolas. Pero de igual modo en la Isabel Aguiar, pero de igual modo en Santiago también. En los Minas. Toda esa tienda de repuestos, los Jonkel, el día que a ustedes lo agarren con una pieza robada, con un motor de un vehículo, con una transmisión robada de un vehículo, el código le tiene hasta 10 años de prisión, la confiscación y el cierre del negocio, pero esos mismos 10 años de prisión se le van a aplicar a cualquier dueño de compra-venta al cual le compre, por ejemplo, todas esas cosas que le llevan los ladrones, le llevan cadenas, guillos, relojes, robado. Cuando agarren una compra-venta con uno de esos objetos,
el dueño tendrá una pena de 5 a 10 años de prisión, entre otras cosas. Honra y ama tu bandera. Úsala como manda la Constitución. Respete el orden y colores de sus cuadrantes, azul ultramar y el rojo bermellón en cuadrantes alternados, dentro de un marco rectangular y separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura del cuartel y que acoge en su centro el escudo nacional. Dale valor a tus símbolos. Levanta tu dominicanidad. Usa tu bandera correctamente. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. César, siguiendo por ahí, y los invasores de terreno que nos hemos pasado desde que tú eres un niño y yo también, siempre se oye la invasión de terreno. Y eso no para, y son bandas organizadas. ¿Qué establece el Código Procesal Penal en esa área? Sí, es importante que las personas sepan lo siguiente. Mira, cuando agarren a un invasor de propiedad, este código coronó, este código van a botar la llave con el invasor y va a operar de la siguiente manera. Un invasor fácilmente podrá ser condenado de 27, 30 y cuando viene a ver 35 años y hasta un poco más, y se lo voy a describir cómo. El código, por ejemplo, le trae una pena comenzando de 5 a 10 años de prisión de entrada al invasor. Entonces vamos a suponer que el juez inmediatamente le impuso la pena de 10 años de prisión por la invasión de la propiedad. En el expediente, el juez va a verificar si andaban 2 invasores o andaban más. Ahí hay una asociación de malhechores. Ahí también hay una pena adicional de 5 a 10 años. Vamos a suponer que el juez también le puso 10 años por asociación de malhechores, ya van 20 años de prisión. El juez va a verificar si andaban con uso de armas. La pena por uso de armas agrava todos los delitos y ahí tiene 5 años adicionales, ya van 25. Vamos a suponer que el invasor le causó un daño a la propiedad. Cuando le causa un daño, nada más por la causa del daño tiene 2 años adicionales y van 27. Pero si dentro de la invasión también destruyen algún edificio, alguna casa, algún almacén, o le causan una herida también al propietario, ahí tiene una pena adicional de 10 a 20 años. Entonces, si ese caso sucediera también, habíamos ido por 27, ya van 37. Pero vamos a suponer que dentro de la invasión que a veces ha sucedido, provocan un incendio. Ahí la pena por incendio en una propiedad ajena, solamente el incendio son 30 años. Imagínate que yo iba ahorita por 37 y si le imponen 30 más, ya serían 67, pero la pena máxima será de 60 años. Entonces, es peligroso para los invasores porque anteriormente el código, la pena máxima eran 2 años de prisión. Y fíjense cómo ya yo voy por los 60 años, pero vamos a imaginarnos que no le pusieron los 60, que le pusieron 50, también son muchos. Pero vamos a imaginarnos que sean 30, también son muchos. Entonces yo soy de lo que entiendo que el tema de las invasiones se va a resolver, se va a frenar, porque hay gente que el día que caigan presos, o sea, se van a perder en la cárcel. De igual modo también le digo, soy del entendido que las personas que se dedican a cometer estafas, el código califica, por ejemplo, como estafa colectiva, con una pena inmediatamente de 20 años de prisión desde que existan 2 personas estafadas. Ahí hay una estafa colectiva. Entonces, si de entrada el juez le impuso 20 años y casi siempre también puede haber asociación de malhechores, entonces imagínate, ya van 30, porque la asociación de malhechores tiene 10 años. Pero si la persona violentó la ley del mercado de valores, eso tiene una pena adicionalmente de 10 años, ya van por 40.
pero a lo mejor violentó un artículo que hay ahí que habla de la captación ilegal de fondos del público sin autorización de la Junta Monetaria, con 10 Esas años son también. la famosa pirámide que estafan a la gente y la estafa inmobiliaria. Exacto, dentro del mismo renglón están las estafas colectivas, las estafas piramidales y las estafas inmobiliarias. Entonces, ese delito es tan amplio que cualquiera de esos estafadores fácilmente se va a ver enfrentado a una pena de hasta 50 años, porque ahí también le cabe otro delito adicional que es la violación a la ley de lavado de activos, cuyas penas también andan oscilando de 10 a 20 años. Entonces, en la modificación que se le realizó al código se estableció como parte claramente de las estafas inmobiliarias el hecho de que una persona compre una propiedad en plano y no se la entreguen, como ha sucedido, situación esta que le ha ocasionado un daño reputacional grave a la República Dominicana, porque sobre todo los dominicanos que viven en el exterior ya tienen miedo de invertir en la República Dominicana porque hay gente que con el código viejo le iba súper bien engañando gente, robándose lo ajeno, y la pena que podía tener era de 2 años de prisión, a menos que en el expediente le involucraran lavado de activos, asociación de malhechores y cualquier otra infracción grave, pero como quiera, con el código viejo le iba bien. Con el nuevo, yo bautizo una palabra, los estafadores en toda esa índole, el día también que el código lo agarre, es como si su mamá lo parió en balde, porque cuando lo condenen a 50 años de prisión y una persona que a lo mejor tenga, por decirlo así, 30 años y lo condenen a 50, o sea, no va a salir de la cárcel. Pero si la persona tiene a sí mismo 50 años y lo condenan a 50 años, o sea, ya son 100. O sea, el código hay que leerlo, el código hay que respetarlo, el código no viene a ayudar a nadie. El código le trae un chin, mire, a todo el mundo. Ahí no se salva a nadie en el código, ahí están involucrados los médicos, los motoristas, ahí todo el mundo va a llevar. Sí. De hecho, es importante inclusive que de los 3,5 millones de motoristas que hay circulando en el país, es importante que ellos sepan lo siguiente. El día que ustedes le vuelvan a tirar una pedrada a un vehículo, el código comenzando le va a meter 2 años de prisión. Piénsenlo bien, pero nada más no son 2 años. Inmediatamente existan 2 personas en causar ese daño, ahí hay una asociación de malhechores y la pena le puede aumentar a 12 años de prisión. Fíjense, por tirar una piedra, posiblemente por un accidente que no ocurrió, en donde el motorista han andado con una agresividad en la calle, sobre todo cuando ven mujeres y se convierten en unos abusadores. Pero también el motorista se puede ver envuelto en otro delito que es el de amenaza. Yo no conozco ni un solo motorista que no ande privando en más guapo que todos los hombres, inclusive casi siempre armado, aunque sea con un cuchillo. El código a los motoristas lo está esperando con los brazos abiertos. El día que un motorista caiga preso por eso, el diablo se lo va a llevar, para que ustedes sepan. Ahora, perdón, es que a los motoristas tenía que llegar un momento que la ley los rija, que la ley lo amedrente, porque tú chocas un motorista o ellos se te traigan a ti y en 5 minutos hay 40, porque es una banda organizada a nivel nacional. Entonces, los motoristas tenía que llegar el momento de que la ley lo pueda amedrentar, porque ellos son los dueños de la calle. Doctor, una pregunta sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana. ¿Qué plantea el nuevo Código Penal de la República Dominicana? Bueno, básicamente sobre el crimen organizado
van a tener sanciones elevadas en este código. Si se tratara, por ejemplo, de un tema de sicariato, las penas de una vez son de 40 años de prisión. El código, dentro de ser un código bueno, también tiene debilidades. Fíjate que en el crimen organizado el código no habla de narcotráfico ni siquiera saludando esa palabra, siendo un flagelo tan importante y que tanto daño le ha hecho a la sociedad dominicana. Pero con la concurrencia de delitos, el cúmulo de penas, muchas personas que se vean envueltas en diferentes tipos de delitos van a tener una sanción bastante severa. El código trae, por ejemplo, la figura del coautor. El coautor va a ser calificado como el autor mismo del hecho y anteriormente el coautor a veces o se salía con la suya o tal vez era acusado de cómplice y entonces al cómplice la ley vieja le imponía la pena mínima. Entonces casi siempre puede existir lo que nosotros conocíamos como el autor intelectual. El autor intelectual fue el que mandó a que se cometiera el delito, el que pagó, el que facilitó para la comisión del delito. Esa persona ahora va a ser considerada coautor y será condenado, mejor dicho, con la misma pena del autor del hecho. Entonces, al final de cuentas, el código le va a dar duro a la criminalidad. Esto no quiere decir en el fondo de que el código va a erradicar la criminalidad. A medida que aumenta, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad social, la falta de educación, todo eso aumenta la criminalidad. La falta de trabajo, la falta de estudios, la falta de orientación de mucha juventud aumenta la delincuencia. Yo soy de los que digo también que el gobierno central, a través del Ministerio de Educación y a través de otras entidades, tiene también que comenzar a retomar el tema de la instrucción en las escuelas. Sobre todo, a mí me daban moral y cívica cuando yo estaba pequeño. Claro. Y en la moral y cívica uno aprendía cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones que inclusive la prevé la Constitución, pero cuando al niño tú se lo vas diciendo, lo más seguro tú ayudes en su conducta. Lógicamente también la casa, el hogar, es el primer centro de entrenamiento para evitar la comisión de muchos delitos, pero cuando en el colegio a un niño le dicen que pasarse en rojo en un semáforo es una falta muy grave que puede traer como consecuencias un accidente o una muerte, el niño desde chiquito va cogiendo. Y este código penal, yo he sido la primera persona que he venido diciendo y proponiendo, los colegios desde el bachillerato deberían tener una materia sobre el código penal, sobre la constitución, sobre las leyes. Cuando usted le dice a un muchacho en el segundo de bachillerato, en el tercer bachillerato, cuarto de bachillerato, mira, cometer un delito de estafa bajo tales condiciones a una persona lo pueden condenar a 50 años, el muchacho lo piensa. Ya el muchacho no le motiva, por ejemplo, meterse a chipero, ni meterse a hacer estafas con tarjeta de crédito, ni nada, porque ya en el colegio le dijeron, tú puedes coger 50 años. Cuando le digan que invadir una propiedad privada también tiene una pena severa, cuando le digan que cometer, por ejemplo, algún acoso sexual, eso tiene una pena. Cuando a un muchacho se le va diciendo que tirarle piropos de manera obscena a una mujer te puede llevar a prisión de 2 a 5 años, también el muchacho lo piensa. O sea, son muchas de las cosas que tiene el código que si usted orienta a la población desde que viene creciendo, usted tendrá mejores hombres, mejores ciudadanos y tendrá menos gente en la cárcel. A medida que hay gente que no saben lo que la ley dispone,
fácilmente se dejan conquistar hasta de otro y van y cometen un delito, cometen un atraco, como ha sucedido. Y ojalá que esto comience a cambiar. César, siguiendo esa posición tuya, yo entiendo que sería bueno que se establezca desde octavo o segundo de bachillerato la educación vial, porque nosotros somos salvajes en la calle. Es una violencia increíble. Y la orientación sobre la base de que, no se debe llevar al hogar la violencia, educarlo para que no haya tanto feminicidio, para que no haya tanta violación en los hogares dominicanos y se elimine la violencia. Con la educación vial se elimine esa violencia que tenemos en la calle. Ciertamente, como tú dices, cuando a una sociedad y sobre todo a una juventud que viene subiendo, creciendo, tú no lo educas, lo reeducas, se lo repites y vuelve y se lo dice, ellos desconocen muchas de las cosas que prohíbe la ley, que prohíbe la sociedad, entonces cometen el delito. Entonces, no nos cansemos de decir, de repetirlo. Eso mismo que nosotros estamos proponiendo, eso no se trata ni siquiera de un invento que lo trajimos de la NASA. O sea, eso es tan sencillo que eso es entendible por todo el mundo. En los colegios tienen que dar materias sobre el conocimiento de las leyes, asimismo desde el octavo. Son demasiadas leyes que los muchachos necesitan saber y conocer, y así usted evita tener menos gente en la cárcel. César, hay una figura que es tema de debate y es la prisión preventiva. Lo decimos porque aquí se mete preso cualquiera por cualquier situación. Aquí una mujer ve que su marido, el novio, alguien, la amenazó con cualquier cosa, le dijo cualquier situación y ya lo mete preso. Esa persona puede estar hasta 3 meses, hasta 6 meses. Se han discutido mucho sobre el tema, pero la prisión preventiva se mantiene, no se discute. Entonces yo quiero saber cómo trata el Código Penal Dominicano esa situación de la prisión preventiva. Sí, es importante que sepan que el Código Penal lo que habla es de penas por aquí, penas por allá. El código no viene a ayudar a nadie. El código a todo el mundo le trajo un chin. Entonces, ya con el tema de la imposición de medidas de coerción, es el Código Procesal Penal, que es otro código, el que rige la imposición. Pero también te digo, la prisión preventiva va a depender de quién la analice. Si la está analizando, por ejemplo, un abogado que vive defendiendo delincuentes, él necesita ganarse su cuarto, tú ves, y que el delincuente se salga con la suya. Y toda la prisión preventiva a él no le gustan porque así él no gana. Pero es diferente el abogado, por ejemplo, que se dedica a defender víctimas. Cuando tú le preguntas a ese abogado que defiende víctimas sobre una persona que cometió un asalto a mano armada, atracó a una persona, pistola en mano, o sea, tú no le puedes justificar que a esa persona no le impongan prisión preventiva, porque la prisión preventiva muchas veces tiene por finalidad ir limpiando la sociedad de muchas escorias que andan ahí. Entonces, que se han impuesto mucha prisión preventiva. Pero a veces puede ser injusta, doctor. Bueno, pero pueden haber injustas y también las han analizado. El tema de una prisión preventiva injusta lo va a determinar las pruebas, pero aquí hay casos en donde hay gente que han matado a otro, han cometido hechos graves y usted se encuentra con que aparece uno defendiéndolo como si fuera un angelito. Como si fuera un angelito. Y tampoco las cosas son así.
O sea, hay hechos graves que ameritan el que una gente no pueda andar en la calle. Mira, fuera de aquí, yo te puedo decir que hay personas que le imponen una prisión preventiva sin derecho a fianza hasta que se conozca el juicio y que el juez decida si la persona es culpable o no. Pero las evidencias ameritan el que esa persona no pueda andar en la calle. Aquí yo te puedo también asegurar, el Código Procesal Penal, para mí estuvo asesorado por la delincuencia. ¿Por qué te lo digo? ¿Cómo va a ser que un código va a permitir que cada 90 días a una persona hay que revisarle la prisión preventiva cada 90 días, no importa el delito que haya cometido? Entonces, cada 90 días hay que traer a la persona de la cárcel, ahí comienza el gasto para el Estado. Hay que conformar un tribunal, tiene que estar el fiscal, el juez, tienen que venir los abogados, tienen que venir la víctima a revisar la prisión preventiva de ese asesino, de ese atracador, de esa persona que lo encontraron con 50 kilos de cocaína. Pero esa persona, si le rechazan la revisión cada 90 días, tiene derecho a apelarla. Pero esa persona tiene derecho, ese imputado, a solicitar cuantas revisiones de medida de coerción entienda en el momento que quiera. Y todo eso es cargar el sistema. Entonces, ¿tengo yo razón o no cuando te digo ese código fue asesorado por los delincuentes? Porque fuera de aquí, una persona no tiene tanto derecho a tantas revisiones de tantas medidas. Entonces, aquí también yo te puedo decir, el código trajo una figura ahí que le llaman la suspensión de la pena. Mira, eso es una frustración para una persona víctima de un delito que luego de haberte demostrado 50 veces que la persona es culpable, se aparece un juez que no lo puede ayudar al delincuente y lo declara culpable y ahí mismo le suspende la totalidad de la pena. Es una vagamundería del sistema. Vuelvo y te lo digo de manera responsable, pero ahora viene una peor. Ahora viene otra que le llaman el perdón de la pena, en adición a la suspensión de la pena. Y cuando tú analizas las condiciones para que el tribunal pueda suspender y declarar también el que la persona no cumpla, o sea, el perdón de la pena, tú te vas a encontrar justificaciones como, por ejemplo, el que la persona cometió el delito sin saber que era un delito lo que él estaba cometiendo. O sea, son muchas cosas que al Código Procesal Penal yo siempre le he echado la culpa de la delincuencia que hay en el país. Y no se trata de que los ciudadanos no tengan derechos, pero hagan un análisis. Una cosa es que un ciudadano tenga un derecho y otra es que un delincuente tenga un exceso de derechos por encima de los derechos que tienen los ciudadanos. Es como si yo también te dijera, aperturaron una oficina que ha hecho un excelente trabajo, el de la Defensoría Pública, excelente trabajo, pero nada más para defender delincuentes. Mientras que la víctima, hace poco tiempo aperturaron una oficina sin recursos, sin logística, para defensa de víctimas. Entonces, fíjate cuántos derechos tiene un maldito delincuente en este país. El delincuente comete una estafa a gran escala y cómodamente le dice al juez, se robó 60 millones de pesos, como yo lo he visto, y cómodamente le dice al juez, magistrado, yo no tengo abogado, yo quiero que el Estado me ponga uno. Y del dinero que nosotros pagamos de los impuestos, hay que pagarle a un abogado a ese delincuente para que él se defienda, pero él tiene 60 millones de pesos clavados ya, o cometió cualquier hecho, como lo he visto yo, y todo eso son beneficios para la delincuencia. A que si el delincuente supiera que de alguna manera él tiene que buscar a un abogado o que tiene una situación más difícil en la justicia, posiblemente comete más delitos, pero el mismo Estado es que motiva a que
hay que brindarle agua fría, hay que hacer esto con el delincuente, Mantenerlo en la cárcel. mantenerlo en la cárcel. O sea, no es fácil. Y esos delincuentes que se roban 5.000 millones y devuelven 3. Sí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, todo eso, se roban 5 y devuelven 3. Sí, todo eso lo permite el Código Procesal Penal. ¿Quién hizo el Código Procesal Penal? No, te acaba de decir. Es en el Congreso que se hace, ¿verdad? Sí, te acaba de decir. Sí. Amadeo, ¿cómo tú analizas este proceso que es normal, pero se da cada cierto tiempo? Se reúne al Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que cambiar 11 jueces. Renuncia en el proceso el presidente y 3 más. Creo que son 4 que han renunciado. Se dan la crítica que de políticos, de lo otro. Yo entiendo que si usted es un profesional responsable, de buena formación, la parte política no debe ser que vaya a la justicia, pero aquí se ha dado. Ahí está el presidente Fernández reclamando, el expresidente Danilo, pero todo eso fueron que violaron, nombrando políticos en cada una de esas posiciones. Ahora bien, cuando el hombre es de buena formación, no importa que sea político, porque Melton Rey Guevara, que fue senador, ministro de Trabajo, todo, fue un excelente presidente del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional. O sea, ciertamente tú acabas de decirlo, una persona, por ejemplo, como dicen, una gente seria, que esté plenamente en la disposición de hacer el trabajo que se requiere, no importa que tenga una vinculación política, así yo lo veo. Te puedo agregar que en los Estados Unidos, que es donde muchas veces uno compara con La referencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, lo propone el presidente. Imagínate, en la nación más poderosa del mundo, es el presidente que lo propone. Entonces aquí lo que siempre hay que tratar es de buscar personas idóneas, personas de solvencia moral incuestionable, que cumplan con su trabajo. Tú acabas de poner el ejemplo de Milton Ray Guevara, hizo un trabajo excelente, la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional, y esa es la situación. En el tema, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, de igual modo, los propios jueces que han hecho vida interna dentro del tribunal, o sea, ellos quisieran con toda su razón, con todo su derecho, que pueda salir un presidente de la Suprema Corte de Justicia que sea de las filas de ellos. Pero como está abierta la posibilidad de que se pueda designar a una persona que sea de ejercicio profesional, como tú acabas de decir, pulcro y notable, como han habido otros presidentes, nadie sabe y sabe Dios si así se dé. Entonces estamos terminando ya. da, Ya, el tiempo se va, pero queremos, siempre tenemos una respuesta en una frase. Una respuesta en una frase pequeña. Y la pregunta es, dígame una fortaleza y una debilidad del nuevo Código Penal. Bueno, la fortaleza del Código Penal es que viene a regir, por ejemplo, delitos nuevos, figuras nuevas, va a cambiar la forma de conducirse de todos los dominicanos, eso es parte de su fortaleza. Y la debilidad que el código tiene es que también tiene muchos artículos que fueron creados que uno no sabe de dónde los sacaron, quién se inventó
y eso va a tener ese código bailando y dando vuelta en el Tribunal Constitucional. Ahora bien, el principio jurídico que nunca debió negociarse. Bueno, ¿qué te digo? No recuerdo ni qué decirte, qué principio jurídico. Porque el código, por ejemplo, con el tema del principio jurídico de la libertad, el código es el que menos habla de la libertad, el código es prisión por donde quiera. El código, de hecho, trae por otra parte, un principio jurídico de la protección al honor, a la dignidad y a la intimidad. Entonces ahí el código se pasó. O sea, el código tiene mucho problema. Y por último, una frase que defina su visión de la justicia. Hasta ahora sálvenos quien pueda. Doctor César, ha sido un verdadero placer tenerlo usted. Es una escuela aquí. No. Oye, tremendo, una cátedra, una universidad. Cátedra que hay una gran mayoría de abogados que no se han actualizado. Desconocen. Con el código. Desconocen. Y eso le va a traer mucho problema a quienes sean sus defendidos. Porque si no se actualizan, no van a tener la herramienta para su defendido. Hermano. A nuestra audiencia. Sí. A nuestra audiencia. Gracias. Nos acompaña una vez más. Sí. Y nada, esto fue Sala de Análisis. Muchas gracias, don César. Cuando usted entienda que deba venir a Sala de Análisis, usted elige. Las puertas abiertas. Usted elige la fecha. Estamos muy agradecidos de usted y le deseamos mucho éxito porque usted es un hombre trabajador y estudioso de su carrera para lograr a su defendido. Agradecido con la invitación. El código tiene muchas cosas que el tiempo no dio para haberla dilucidado, pero también por ahí vienen otros temas, como por ejemplo el tema de la reforma policial. Eso le va a dar mucha agua de beber a la policía. Bueno, cuando usted entienda, usted elige la fecha. Tema de debate aquí. Para un tema de debate aquí, del código. Que seamos los primeros que entiendan, que usted venga aquí policial, a analizar ese tema. Porque eso es interesante. Interesantísimo. Una institución de casi 90 años. Que ha pasado el bueno, el malo y el feo. Hay que sanearla. Y hay que sanearla. Sí. Y usted es un hombre con mucho conocimiento. Y muchas luces. Y usted conoce de eso. Entonces, cuando tú entiendas, estamos abiertos y el espacio es para ese análisis. Señores, esto fue Sala de Análisis. Hasta una próxima entrega. Saludos. Buenas.